Bienvenidos todos a Fútbol Sin Cassette, hoy con Luis Ubeldía. Vamos a estar, la verdad que estoy tan emocionado por la previa, porque si en la previa hablamos todo lo que hablamos, esta entrevista tiene que ser espectacular. Voy contigo primero, José Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Noches para todos, un abrazo. Y Luis, la verdad es que lo veníamos buscando hace un rato, así que qué contento que por fin poder conversar con usted y marcar algunas cositas de esta vida del fútbol que lo tuvo como protagonista en varias etapas en nuestro país. Bueno, ¿me escuchan bien primero? Sí, muy bien. Bueno, primero mandarle un abrazo enorme a todo el país. Prácticamente han sido 3 años maravillosos de mi vida y tengo un gran aprecio y respeto por todo el Ecuador. Y después, bueno, un placer estar hablando de fútbol en un momento no tan bueno del mundo, ¿no? Profesor, hay un primer contacto en el fútbol ecuatoriano. Antes de esa negociación con Barcelona Sporting Club, usted vino a disputar un sudamericano acá. Me imagino tiene muchos recuerdos también de lo que vivió en esa época como futbolista. Sí, en el 2001 fuimos a jugar el sudamericano. Nosotros ya estábamos clasificados para el Mundial del 2001 que se jugaba acá en Argentina. Yo había tenido la posibilidad de jugar un mundial anteriormente en el año 99, Nigeria, con menor edad, que eran los chicos categorías 79 y 80, y después me tocó ir al sudamericano ya con mis chicos de mi edad, 81, 82, yo soy del 81, y bueno, fue mi primer contacto con el país. Recuerdo, mi debut fue contra Bolivia, y me expulsan a los 5 minutos, como de costumbre. Así que ese fue mi debut en el sub-20, en el sudamericano. Me acuerdo que una pelota la paro de pecho, se me va larga, trato de puntearla con el pie izquierdo, con el botín izquierdo, y se ve que le di con la plancha en el pecho, así que fue mi debut en el Ecuador con una expulsión, y bueno, y después para qué contar lo que sigue, ¿no? Luis, y en ese momento encontraste un Ecuador distinto al que viste 10 años después. ¿Puedes marcar una diferencia? Entiendo, estuviste mucho en la sierra la primera etapa y después más en la costa en la liguilla final, ¿no? Sí, en realidad lo que más me llamó la atención es los cambios geográficos del país. Como ese fue el primer, digamos, golpe de realidad cuando está ahí en ese país, ¿no? Uno se imagina la distancia a Ecuador, bueno, ahora se ha hecho mucho más, digamos, con la información que tenemos hoy en día, ya sabés que hay muchos equipos de la altura, que han salido campeón de campeonatos internacionales y demás, pero en aquel momento uno se imaginaba Ecuador y decís calor y no pensás tanto en la altura y demás, y después te encontrás con una cuestión geográfica y de clima totalmente diferente que termina complicando muchísimo a la adaptación. Yo esa temporada había jugado un montón de partidos como titular en Lanús, de hecho llegué a ser capitán del equipo con 19 años, fue una temporada agotadora para mí, y llegué a ese campeonato muy flaco en cuanto al nivel muscular, y lo noté mucho, perdí mucho peso, no estaba bien hidratado, jugué casi todos los partidos. Salimos segundo, un campeón salió Brasil, que creo que era el Brasil de Adriano, pero llegué desgastado, y a todo eso agregarle lo que tenía que ver con la lluvia en esa época en su país, con la altura y con el calor, ¿no? Digamos, factores que uno a la distancia puede estar enterado, pero en aquel momento no era tanta la información como ahora. Ahora, ese periodo de Luis empieza a acercarse con lo que lamentablemente marca un poco el futuro de la carrera de Luis Ubeldía desde lo futbolístico, después como entrenador. ¿En qué momento ya esa lesión conspira tanto contra tus intereses? Bueno, ¿a qué te referís, básicamente? Digo, por la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, a partir de ahí ya empieza a acercarse ese momento en el que la lesión empieza a complicarte muchísimo, ¿no? Claro, sí, bueno, previo al Mundial, que fue 6 meses después, realmente era uno de mis sueños jugar un Mundial, y más que se hacía en Argentina. Me imaginaba a toda mi familia en la platea,
orgullosa de su hijo y demás. Aparte era cerrar una etapa de juveniles que lo había hecho bastante bien, había jugado Sudamericano Sub-17, Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 con menor edad, Sudamericano Sub-20 ya con mi categoría, y era cerrar la etapa juvenil. Pekerman confiaba mucho en mí, era uno de los pilares del equipo, uno de los, digamos, de la estructura del equipo, y lamentablemente fue un golpe muy duro, porque también se hablaba en ese momento de una venta al exterior, y bueno, de golpe y porrazo me quedé sin nada, sin mundial, sin jugar en primera, sin la venta, y bueno, una serie de cosas que después con el tiempo me fui dando cuenta que se venía el retiro, ¿viste? Pero básicamente yo siempre digo que fue una etapa muy linda la que tuve con Pekerman y todo su grupo de trabajo, con la selección, porque me permitió desarrollarme como persona, me permitió desarrollarme como profesional, y después tenés esta experiencia que te sirven a futuro, porque cuando me tocó mi primera experiencia en Barcelona, Ecuador, yo más o menos sabía de qué se trataba, ¿no? Y profesor, la historia está escrita, de esa lesión, de hasta llegar a curanderos para tratar de arreglar la rodilla, vamos como entrenador, formativas, Lanús, y llega al punto de Barcelona Sporting Club. Antes me parece, y esto es importante ya que lo tenemos, parece que ya tenía todo arreglado para irse a España y por un tema de los tiempos no le dieron para poder dirigir allá, ¿no? Claro, yo estuve 5 años en el plantel profesional como entrenador, 2 años y medio como asistente de Cabrero y 2 años y medio como primer entrenador. Cuando me quiere contratar Almería, la Federación Española anuncia de que tenía que tener 3 años de experiencia, pero por calendario, no 3 años de contrato firmado, sino cumplidos, que ahora son 5. Yo esta segunda vez que fui a España y estuve dirigiendo a la vez, tenía que comprobar que había dirigido 5 temporadas completas. Bueno, en aquel momento no firmé contratos, salí en la presentación y demás, y de golpe a la semana me avisaron, cuando ya estaba armando la pretemporada, el plantel y todo, me avisaron que no podía dirigir, así que rápidamente salió esto de Barcelona, que bueno, no lo dudé, hablé con Maximiliano Cuberas, uno de los entrenadores y amigo que trabaja en el cuerpo técnico, y lo primero que dijimos, vamos, porque es un grande y seguramente nos va a enseñar mucho, porque nosotros veníamos de otro club totalmente antagónico, ¿no? Veníamos de Lanús, que es un club con un sistema muy aceitado, es un club muy grande, pero no deja de ser una localidad de 600.000 habitantes, 700.000, así que dirigir Barcelona para nosotros era un desafío importante. Claro, muchos me decían, no te vayas a Ecuador, que por ahí no es una liga como la de Argentina, tenés que quedarte a dirigir en el país, y en ningún momento dudé. Yo siempre digo que hoy el mundo está conectado, ¿no? Entonces, todas las ligas son importantes, el tema está en descubrirla, el tema está en poder explorarla, y después al final del camino sacarás tu conclusión. ¿Quién lo contactó, profesor? ¿Y fue la negociación fácil? 2 personas que estoy agradecida porque, bueno, fueron mis primeros contactos. Primero José Dumet, que era el director deportivo o gerente deportivo, no sé cómo llamarlo en aquella ocasión, de los Novoa, y Gustavo Leskovich. El primero que se contacta es Gustavo Leskovich a través de mi representante, y bueno, y ahí me junté con José, y enseguida me mostró un proyecto, canchas y todo, y me entusiasmé, porque yo venía de un club donde había participado mucho en la organización, en todo el crecimiento del club en los últimos años, y cuando me mostró que había muchas cosas por hacer, se encendió el motor de la pasión, ¿viste? O sea, decir, bueno, vamos allá. Pero después empecé a averiguar, llamé a un par de jugadores, llamé a Borguelo, llamé a Matías Oyola, para ver cómo estaba el asunto, y bueno, no era tanto como me lo había dicho Dumet, era más duro el asunto, ¿no? Pero bueno, había mucho por hacer y eso me entusiasmó. Y en esa primer golpe de realidad, Luis, cuando estás en Guayaquil, cuando llegas al estadio, ¿cuál fue la primera muestra de, ok, esto es Barcelona, que te encontraste acá ya en la ciudad?
Bueno, Barcelona, ya en Guayaquil salís y ya enseguida, primero en el aeropuerto, ¿no? Y después, cuando uno sale a hacer una vida normal, a tomar un café o a caminar o a lo que sea, ya te das cuenta que es un mundo aparte, ¿no? O sea, que no es sencillo. Así que no me sorprendió porque me iban diciendo, gente que trabajaba ahí o que trabajó, que era un fenómeno muy particular, entonces uno lo va percibiendo, pero después la realidad supera lo que te van diciendo, ¿no? Así que traté de adaptarme rápido. Lo que más me sorprendió a mí fue encontrarme con pocas con pocas herramientas para poder desarrollar los entrenamientos. Recuerdo que llegamos, hicimos la reunión con los dirigentes, bueno, charlamos, presentación y demás, y nos fuimos a la cancha a entrenar. Y la cancha, digamos, primero tenía el césped súper largo, segundo, no había materiales para poder desarrollar un entrenamiento como estábamos acostumbrados, así que tuvimos que improvisar un poco, y gracias a Dios que encontramos a Carlos Grueso y a Rolando Guerrero, que nos ayudaron a adaptarnos rápido, a entender un poco lo que es el mundo Barcelona. Y yo me acuerdo, ahorita que hice en la cancha, no me quiero saltar cronológicamente, quiero ser ordenado, pero me acuerdo en el 2012 que fueron a Quevedo, a otra cancha, me parece en Machala, y usted dice, esto es para las vacas, no se puede jugar aquí, y todo eso, y yo me imagino digamos, no sé si quisquilloso, exquisito, pero lo preciso que hay que ser también con el césped. Pero bueno, eso para ir después. Profesor, ¿cómo se da la contratación del Quito Díaz? Porque nos contó, nosotros entrevistamos al presidente de la Comisión de Fútbol de ese entonces, José Dumet, y nos dice que no tenía tanta confianza de que llegue por las ofertas que él tenía en el mercado, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Y usted casi que apostaba a lo mejor por Ledesma, que lo llevó después a Liga de Quito, y no tanto por el Quito. ¿Se acuerda y cómo fue también? ¿Qué le dijeron ellos para contratar? ¿De qué había chance? Porque heredaba un equipo. Es cierto, a ver, no la recuerdo en su totalidad la charla, pero sí debo decir que José Dumet tiró ese nombre, el del Quito. Nosotros con Maxi ya lo teníamos, pero nos parecía imposible. La verdad que nos parecía imposible que él descarte otras ofertas para venirse a Barcelona. Después sabemos bien que una vez que estás ahí, entendés de qué se trata jugar en Barcelona, ¿no? De hecho, después el Quito decidió ya instalarse en Barcelona, pero se nos hacía difícil pensar que el Quito pudiera venir a Barcelona, y Dumet estaba convencido que lo podía contratar. Aparte era la pieza, según el plantel que teníamos en ese momento, era como la pieza que encajaba justa, ¿no? Teníamos a Matamoro por un lado, teníamos a Vinicio Angulo en ese campeonato, no estoy hablando del campeonato cuando se armó para salir campeón Barcelona, no estoy hablando del campeonato que no venía tan bien. Entonces era la pieza que faltaba, y realmente fue un acierto de José. Él lo tiró arriba de la mesa, nosotros obviamente lo aceptamos. No recuerdo el nombre de Ledesma, pero seguramente se lo habré tirado porque Ledesma siempre fue un jugador que no era valorado en Lanús, pero a mí siempre me gustó. Sin duda su carrera ha sido menos de lo que sus condiciones indicaban, ¿no? Creo que podría haber llegado a ser un jugador de más trascendencia, pero bueno, así es el fútbol. Pero el Quito Díaz, el nombre de Quito Díaz fue pura y exclusivamente de José Dumet en principio, sí. Ahora, Luis, regresando en el tiempo, Barcelona, con lo que implica en un proceso largo de muchos años sin título, llega Luis Ubeldía, que tenía su nombre por lo hecho en Lanús, pero al final de cuentas no pasaba los 30, 31 años. Y sí creo que desde afuera por lo menos existieron dudas. Pero después uno conversa con todos los integrantes de ese plantel, como hemos tenido la chance de hacerlo, y en la primera práctica ya marcó un poquito la cancha y el terreno. ¿Qué recuerda de esos primeros entrenamientos con gente de peso, entre esos nuestro amigo el Mamá Hurtado? No, primero agradecimiento a todos, y al Bambán en especial, porque pensá que es un jugador de los mejores que ha dado la historia del fútbol ecuatoriano, un jugador con una calidad, verlo jugar al Bambán, te lo pueden decir sus compañeros, ¿no? La calidad con la que tocaba, se desmarcaba, ¿viste?
a pesar de su profesionalismo, digamos, de ser un jugador con mucha trayectoria, no perdía la esencia del amateurismo a la hora de jugar, ¿no? El amor por el juego. En ese momento lo que pasaba es que, a mi entender, faltaba un poco de orden. Así como les dije de que por ahí las canchas estaban con el césped muy alto, que no había materiales. Y vos decís, ¿cómo no va a haber materiales en un club donde tendría que sobrar los materiales? No, habían pasado grandes entrenadores también. Entonces, me parece que faltaba un poco de orden y ganas, y ganas. Y bueno, y en esas ganas y el orden que uno quería poner, ibas a tener algún roce, pero siempre del respeto, ¿no? Me parece que el jugador necesita pautas de convivencia y también el tiempo posiciona a uno como entrenador en cuanto a la credibilidad. Es decir, el tiempo va demostrando si uno es creíble o no, entre lo que dice y lo que hace. En aquel momento, una de las primeras charlas que tuve con ellos fue, muchachos, yo me había enterado de que muchos tenían deudas, se hablaba mucho en el entrenamiento sobre las deudas, 5 meses de acá, 4, un año, primas y demás. Entonces lo que dijimos, muchachos, vamos a hacer una cosa, a partir de ahora, si pasan 2 meses de deudas, nos plantamos todos. Me avisan a mí y yo como líder, voy a la lucha. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque si no, el tema económico iba a terminar influyendo en lo que es el entrenamiento, en los partidos y bueno, y lo que ustedes saben que puede llegar a afectar. Esa fue una de mis primeras charlas. Para que vean que yo iba a estar del lado de ellos. Muchas veces se sospecha que el entrenador va por un lado a la hora de cobrar y el jugador va por otro. Entonces, grave error si no hay comunicación. Lo más importante es comunicarnos. Lo más importante es que el jugador perciba de que vamos en busca de un objetivo y todos por el mismo camino. Entonces eso es lo que traté de hacer en cada decisión, en cada pauta de convivencia, ¿no? Profesor, y está, aparte de esto, de lo que nos cuenta, como decía José Carlos, miles de anécdotas y diálogos con exjugadores que tuvo en ese 2011. Y me parece que ese golpe también en la mesa para llamar la atención de todos los jugadores y ganarse un respeto es lo que contó el Gordo Lucho, Armando Huila y otros más sobre los tiempos. A ver, si yo los cito a comer a tal hora, tienen que venir a tal hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y cuentan esto del Bambán, que siendo el referente, llegó a lo mejor segundos después y usted se le plantó y le dijo, a ver, tú tienes que poner el ejemplo. ¿Fue así? Sí, a ver, uno con el tiempo, viste cómo son las anécdotas, se van inflando, las historias se inflan y ya perdés noción del grado, ¿no? de conversación y de historia. Pero me parece que estaba más relacionado con, a ver, si él tenía todo lo otro muy bueno, era una picardía que se vea diluido todas sus cosas buenas por una cuestión de llegar 5 minutos tarde o 3 minutos tarde a una charla. Por ahí son cosas que el jugador de experiencia a veces no asume, pero inconscientemente, de que todos lo están mirando. Todos lo están mirando. Y esos 2 o 3 minutos de más, es cierto que no es para hacer un problema, pero para los que lo están viendo, es una guía. Es una guía. Quizás después uno tiene que evaluar la forma, y bueno, sobre la forma hay mucha discusión, ¿no? Yo tengo un método y una forma que, bueno, por ahí otros no coinciden, pero a veces el jugador de experiencia o a veces el líder hay que hacerle notar estas cosas, porque por ahí no se da cuenta del grado de influencia que tiene hacia los demás. Y creo que es sanador para todos, ¿no? Ya te digo, Bambán a la hora de entrenar una fiera. Sentí un amor por el juego que no lo tenían ni siquiera los jóvenes. Entonces estas cositas que tienen que ver con las formas, era importante poder atacarlas de entradas para ordenarnos, sobre todo en un club donde suelen no estar ordenados, ¿no? Por el mundo, por lo que es Barcelona. Entonces, si estamos ordenados internamente, me parece que podemos ordenar a los de afuera. Ahora, si adentro somos un desorden, imposible ordenarnos con los de afuera, porque los de afuera te devoran. Así que era un poquito ese el mensaje, ¿no? Luis, empate en el Capuel y victoria en el Monumental 2-0, una muy celebrada, incluso hay imágenes suyas con Maxi Cubera gritando el segundo gol de Quito Díaz.
son los únicos 2 clásicos que termina dirigiendo, porque después en el 2012 ya no hubo esa posibilidad. ¿Qué recuerda de los partidos con Emelec? El que jugamos allá, los 2 partidos muy bien. Pero me llamó la atención el de visitante. El de visitante, armamos un circuito de juego en el medio donde no la podían agarrar y llevábamos el balón de un lado a otro. La verdad que nos empataron con un gol de pelota parada, pero hicimos un partido espectacular. Y después el partido de local, bueno, mucha diferencia, o sea, jugamos mejor. Aparte ya estábamos, no sé si, obviamente no estábamos para salir campeón, pero era un equipo que ya era fuerte, que ya si no salía campeón salía segundo. O sea, ya estábamos bien, no nos sobraba nada, pero estábamos bien trabajados. Y la peleó ese semestre igual, me acuerdo el penal contra el Cuenca al último minuto, dentro de lo que se podía porque heredaba un equipo. Vinicius Angulo, como lo mencionaba. Sí, José Carlos. Y le interrumpo, Joaquín, porque había un partido, creo que bisagra, donde ustedes con Liga iba ganando 2-1, se lo empatan y se lo dan vuelta en cuestión de minutos, porque el Quito ese día creo que empataba con Independiente. O sea, si esa noche de miércoles ustedes ganaban, es como que se encanamaban un poquito más serio, perdieron y ya ahí se le fue la chance. Sí. Un partido que no lo podía explicar. Sí, es cierto. Nos dan vuelta. ¿Viste cuando conectan 2 jugadores de jerarquía? Y lo habrán visto en el último tiempo, en los últimos años con Barcelona, cuando se encienden 2 jugadores sobre los 11, hay 2 jugadores diferentes y se encienden, no tenés cómo frenarlo. Y un poco nos pasó esa noche que decís vos, que estaba repleto el Monumental. Arrancamos con 3.000 personas en el Monumental, 3.000, 4.000 personas. A las 12, 15 fechas eran 60.000, 70.000 personas. Era impresionante, eran hormigas. Así que justo ese partido que por ahí se había presentado para ganarlo, por cómo habíamos jugado y todo, nos lo dan vuelta con dos conexiones muy precisas de jugadores con mucha jerarquía. Ya final, profe, de ese año tiene que armar el equipo Luis Ubeldía en conjunto con la directiva para el 2012. ¿Cómo lo armó? Porque se termina yendo el Bambán, se termina yendo Vinicius Angulo, que me acuerdo en esa época la prensa como que decía, ¿por qué se va Vinicius Angulo? Y usted habló del futbolista ecuatoriano de la cabeza para arriba, lo de la terraza, que lo mencionó en esa época. Pero ¿cómo fue ese armado del equipo y que usted, antes de irse, terminó diciendo que era seguro que salía campeón? Bueno, un poco la dirigencia, la verdad que tenía claro que tenía que invertir. Siempre digo que han hecho un gran trabajo en ese sentido. Cuando tuvieron que salir a contratar jugadores en un momento muy complicado de Barcelona porque se estaba haciendo pesada la mochila del campeonato, salieron a comprar y no dudaron. De hecho, una de las últimas incorporaciones, la de Eraso, fue más de la dirigencia, porque yo decía, no, pero tenemos a Campo, Perlaza, ya la dupla central estaba Saucedo, que también nos daba muchas opciones. No necesitaba un central que tenía que venir a jugar. En el caso de Eraso, era un jugador que ya se estaba destacando bastante en Nacional, entonces tenía que venir a jugar. Aún así la dirigencia quiso invertir y lo quiso traer, y bueno, y se armó un equipazo, la verdad, se armó un equipazo. Y después todo lo otro, digo, no es fácil, pero lo otro ya es mucho más llevadero que al principio de la etapa nuestra, ¿no? Es decir, ahí la primera etapa sí estuvo complicado porque había que buscar las maneras, pero acá después ya con jugadores vos podés transmitir tu idea mucho más sencilla, ¿no? Y se armó un equipo muy bueno y realmente el peso de ese campeonato lo tuvieron los jugadores, la dirigencia y por sobre todas las cosas Costa, que hizo un trabajo brillante, ¿no? De todos los que llegaron, Luis, ¿cuál era ese que no podía no hacerlo? Ese que usted le dijo a la dirigencia, lo que tú quieras, déjalo, pero a este hay que fichar sí o sí. ¿Que yo le dije a la dirigencia? Sí, digo, ese futbolista que usted dijo, sabe que este tiene que llegar. Discutamos otros nombres, pero este sí o sí tiene que venir y que finalmente terminó llegando. Bueno, Jairo insistimos mucho para que venga. Me acuerdo que Jairo insistimos mucho. Y ahí llegó Michael Jackson Quiñones, llegaron algunos jugadores muy buenos.
Sí. Y Mina fue el Narciso, otro, Nacho. porque necesitábamos el goleador. Entonces, yo decía, ¿no? Necesitábamos la dupla de, como no estaba el Bambán, que si era por mí lo dejábamos al Bambán, pero la dirigencia no quería ya renovar, y lo entendía ese tema. Entonces trajimos a Jairo, que me parecía clave para la estructura. Ustedes imagínense, yo ya tenía Perlaza, Jairo, el Lucho, Matías Oyola ahí en el medio, y un 9 en principio, un 9 goleador. Entonces me cansé de llamarlo a Nacho, ¿Se no quería Nacho o qué? No, sí, pero vieron cómo es esto, hay que llamar. Hay que convencerlo. Profe, que lo dijo el mismo Nacho Mina, por si acaso, lo dijo el mismo Nacho Mina aquí en Fútbol Sin Cassette, que usted decía, la nalgona, ¿no? Sí, y después, claro, yo siempre en los tácticos, en los trabajos tácticos, le golpeaba la cola, ¿viste? Le decía, vos tenés que aguantarla así, le hacía todo duro. Ponete duro, le decía. y cómo es, y después muchos jugadores, no me quiero olvidar de ninguno, pero el hecho de que venga Michael Jackson Quiñones también, o sea, ¿quién iba a discutir, no? Michael Jackson siempre tirando magia dentro de la cancha, levantando a la gente. A mí ese estilo de jugador también me encanta. Profe, pero en los entrenamientos Michael Jackson también nos la contaron, y aquí ya hemos hablado con tantos jugadores que hubo una vez que medio andaba como que trotando más suave y usted le dice, hey, tú me lo recomendaste, no me acuerdo si fue Banguera, tú me dijiste que lo traiga, y ¿qué pasa con este? Se lo bota a los dos, fue así, ¿no? Claro, porque el jugador ecuatoriano es muy cómplice de su compañero, digamos. Y no digo con todos, pero se defienden. Te cuentan la parte linda del jugador, del compañero. No te cuentan la otra parte. Entonces, a veces lo señalo. Vos me lo pediste, ¿eh? En el medio del táctico, delante de todos los jugadores. Vos me lo pediste. Vos qué hiciste. ¿Ahora qué pasa? Para que nos hagamos cargo todos, ¿no? Porque muchas veces el entrenador tiene un límite a la hora de llegarle al jugador. A veces el jugador se ve más tocado no por lo que le dice el entrenador, sino por su compañero. Ahora, Luis, podríamos tal vez hacer el caso Michael Jackson, porque está muy relacionado con lo que lamentablemente digo yo para todas las partes vino después. Ese partido con Liga, Michael Jackson lo juega a la izquierda, y uno decía, bueno, el carrilero por el costado, ¿de dónde, cómo? Y ustedes terminan armando esa línea falsa con 3, él con la libertad de movimiento. ¿Cómo se la inventó en ese rato? No sé, la verdad que hablando con Maxi Cuberas, Carlos Grueso, muchas de las locuras que he hecho es en gran parte es por ellos, porque ellos van tirando ideas y si me convencen las llevo a cabo. Pero en realidad, saquemos el sistema, ¿no? Porque está bien, es cierto, si uno se pone a analizar el sistema, decir esto es una locura lo que está armando. Después cuando vos vas al juego y si tenés el control del balón como lo tuvimos, y si tenés la explosión y el descanso, es decir, nosotros, supongamos, ¿no? Si descansamos por el lado contrario de donde jugaba Michael Jackson con la pelota, podíamos hacer que cuando dábamos la vuelta, Michael Jackson esté descansado, esté libre para el 1 contra 1 y siempre abierto para hacer opción por si no podemos atacar por adentro, ¿no? Y en ese abierto tiene el desborde por un lado, la pegada, si va hacia adentro, ¿no? Entonces, claro, si vos te pones a analizar el sistema, no entendés nada. Ahora, si te pones a analizar el juego, decís, vamos a ser protagonistas de la pelota. Por ende, estos jugadores que no pueden jugar en línea de 3 van a descansar, porque si vos sos el dueño de la pelota, estos jugadores descansan. No importa que jueguen de carrilero, van a descansar porque vamos a ser dueños de la pelota. Segundo, territorialmente el dominio es nuestro. Entonces los metros recorridos van a ser menores a que si nosotros no tenemos la pelota y no dominamos territorialmente al rival. Entonces ya son dos aspectos que es ganancia para, en este caso, Michael Jackson Quiñones. Y tercero, convencerlo al jugador de que esto se puede llevar a cabo. Pero eso, digo, es fácil si es que ellos lo perciben enseguida en la práctica o en el partido a los 5 minutos. Y como lo percibieron, fue fácil.
Ahora, claro, si nos dejamos llevar por el resultado, nos dejamos llevar por los acontecimientos post partido, bueno, sí, claro, es otra cosa, ¿no? Pero en cuanto al juego, yo ese partido fue muy bueno, llegamos por todos lados, un lindo fútbol, sorprendimos al rival. A mí me gusta divertirme, ustedes me ven que por ahí discuto mucho, porque para mí es un deporte, una competencia, es un espectáculo, me gusta sentirlo como lo siento, y cuando veo este tipo de jugadores o de equipo como el de Barcelona en ese momento, es un lujo, es un lujo. Profesor, y bueno, ya llegando a ese partido, hemos hablado con Antonio Novoa, Lucho, los jugadores, cada uno da su versión. Antonio dice que ha vuelto a hablar con usted y que se llevan bien. ¿Qué mismo pasó? ¿Qué sucedió ese día? Que es la gran pregunta que se hacen todos los hinchas de Barcelona, porque le llegó al jugador, al dirigente y a la hinchada su salida, le dolió. Pensaban que no iba a haber otro Subeldía o que iba a irle bien a Barcelona como le terminó yendo ese año. Bueno, fue inesperado para todos, la verdad, fue inesperado para todos. Pasó lo que ustedes saben, que de golpe entra Novoa, Antonio, y te recuerdo que la primer pregunta que me hace es ¿por qué no cerré el partido? Y le contesto bien, pero claro, después sigue insistiendo, y se ve que obviamente estaba choqueado por el resultado, no sé. Vieron que cuando uno ve el partido a mil en cuanto a pulsaciones, después por ahí está pesado con las preguntas. Y en ese momento, si hay algo que he aprendido, no hay que tocar la víbora con un palo, porque es peligrosísimo, digamos. Entonces, en este caso, a mí no me gusta hablar mucho post partido. O sea, yo si fuera un dirigente no estaría preguntándole mucho al entrenador. Que procese y después en la semana lo hablamos, o a lo sumo le haría una pregunta. Bueno, me hizo 2 o 3 preguntas y ahí es donde, o repite la pregunta y ahí es donde reacciono, que después con el tiempo uno puede decir reaccionó bien, mal, no lo sé, ¿no? Yo no soy de arrepentirme porque es parte de mi personalidad lo que hice y seguiré siendo así, pero también debo decir que no es para hacerle la cruz a Novoa en este caso. Sí salió mal la historia, ¿por qué? Porque yo me tuve que ir con todo el dolor del alma, lloré a más no poder, porque dejaba una ciudad que me había tratado muy bien, un proyecto a medio hacer, y lo que dije en conferencia fue lo que sentí. Es decir, lamentablemente no me voy a poder sacar una foto con este grupo que va a ser campeón, y lo sentí un poco por lo que veía y otro poco por lo que los datos duros que iban arrojando todos los partidos, un dominio importante de Barcelona. Profesor, y por esa personalidad misma hizo que no doblegue en su decisión a pesar de que fueron jugadores a visitarlo a su casa. Tal cual, y es más, bueno, la única vez que lo vi a Antonio, y no recuerdo otra, por ahí, no sé, es algo que esté mal de memoria, pero la única vez que lo vi fue después de ese día, el lunes, junto a Lucho, Antonio y alguien más. Bueno, y también fueron a buscar dirigentes y siempre, la verdad que todo el mundo, todos los que me rodeaban, Luigi en ese momento que era de prensa, Jorge también, mucha gente que quería que sigamos, y bueno, jugadores ni hablar, jugadores, teníamos una muy buena relación. Pero, ¿qué pasa? Cuando se rompe esa línea de respeto, es difícil reconstruir eso. Si yo hacía, no sé, 3 o 4 años que estaba en el club, bueno, es distinto, ya nos conocemos, sabés que uno puede reaccionar y está todo bien, pero recién nos conocíamos y uno puede controlar lo de uno a futuro, pero no lo de la otra persona. Entonces, por mi lado ya estaba terminado. Me arrepentí porque, bueno, o sea, me arrepentí en el sentido, digo, pucha, qué feo esto, ¿no? Tener que irme, pero ya estaba, ya lo había hecho. 2-1, Luis. ¿El Subeldía 2020 habría operado igual o tal vez habría sido un poquito más receptivo a ese mal proceder dirigencial? ¿Y qué sintió cuando vio finalmente a Barcelona campeón? Cuando ya se dio eso que usted había pronosticado en abril. Me dio mucha felicidad porque hubo esfuerzos muy grandes de la dirigencia y por sobre todas las cosas de
de los jugadores y la hinchada, ¿no? Digo, esfuerzo de la dirigencia porque gastaron un montón de dinero para poder contratar jugadores. Y entendieron que había que traer lo mejor del mercado del Ecuador, ¿no? Más la base que ya estaba. Y después, lo que les dije recién, la hinchada que soportó tanto tiempo, muy sufrida por los años de escasez, y los jugadores que soportaron una mochila importante. Así que fue una felicidad muy buena, muy grande, y creo que en esto siempre trato de destacar este punto porque lo que hizo Costa no es para nada fácil. Es decir, llegar y que pueda encauzar un equipo que se veía bien, pero con las dudas de no tener el entrenador, no era tarea fácil. Después, con respecto a la otra pregunta que me hiciste, a ver, digo, es mi personalidad y quizás volvería a hacer lo mismo, no lo sé, hay que estar en el mismo lugar. Pero una vez que ya está, eso no podemos cambiarlo, y tampoco puedo decir qué es lo que volvería a hacer en un hipotético caso, no en una hipotética situación. No tengo respuesta para eso. Profesor, mis dos últimas antes de ir a la pausa, que ya ahí nos estaba diciendo también el productor para ir a la pausa, pero de ese mismo año y de ese Barcelona para llegar a la etapa de Liga de Quito. ¿Qué siente cuando los jugadores lo consideran a usted también campeón? ¿Usted se siente campeón o se lo atribuye todo a Gustavo Costas? En ese sentido, porque los jugadores lo dicen, ¿no? El que inició y que también salió campeón fue el profesor Ubeldía. No, yo agradezco y sé que dirigí algunas fechas, pero yo no lo puedo decir, lamentablemente. Lamentablemente yo no lo puedo decir. Y profesor, yo tengo una anécdota y un comentario de un amigo de Argentina, que Martín López López, que cubría Racing Club de Avellaneda, y me contó que cuando usted llegó a la concentración de Racing Club, usted le dijo: si vieron, muchachos, yo les dije que iba a ser campeón Barcelona. Sí, es cierto. Y también se habló de que yo ya tenía arreglado, ¿se acuerdan? Con Racing. Esa le iba a preguntar como final, sí. Es imposible porque piensen ustedes que ese fin de semana jugaba Racing Independiente y el técnico de Racing era nada más y nada menos que el Coco Basile. ¿Y quién iba a imaginar que el Coco Basile iba a renunciar en un partido de esa índole, y en Racing, que tiene una... Y si ganaba gigante? no pasaba nada. No, o sea, no, menos. O sea, las probabilidades de que Racing se quedara sin técnico ese partido eran mínimas, y mis lágrimas y los que estuvieron cerca saben lo que me dolió dejar algo en pleno crecimiento. O sea, fue un dolor terrible, pero que no veía, por lógica, no veía otra decisión que la que tomé. Hablamos mucho, Luis, del Quito en su momento y la llegada, y ya para finalizar esta etapa de Barcelona y meternos con lo que vino después. Matías Oyola, ¿qué significó para usted en ese momento, ya con una historia que la conocemos todos a día de hoy? Me sorprendió mucho porque yo ya lo he dicho, un volante muy completo, con una visión de juego muy buena, con un recorrido dentro del campo muy bueno, ideal, en principio, para que se entienda, que pueda conjugarse con un Lucho Caicedo, 1 y 1, que sean bien diferentes, uno un poco más suelto como en el caso de Matías y Lucho más 5 tapón. Así que todo, palabras de elogios para Matías, porque muy completo. ¿Vieron todos los casilleros que tiene que llenar un jugador para ser un buen jugador? Bueno, Matías los tiene a todos casi llenos. Así que me sorprendió porque yo no lo conocía mucho, ¿no? Y menos en esa función de doble 5. Perfecto, ahora sí hacemos la primera pausa, volvemos con la etapa de Liga de Quito, por supuesto, hay más para contar. Nos enteramos que quiso llevarse el Quito Díaz, a Mateo y la Liga de Quito, hay mucho para hablar también de esa etapa con el equipo Albo, y
cositas también con el arbitraje, que usted ya lo decía en el principio del tema del carácter. Me escribió Roddy Zambrano que está viendo. Le mando un abrazo. Le mandamos un abrazo al profe Zambrano. Bueno, ya volvemos, quédense ahí, ya volvemos con más de Fútbol Sin Cassette. Gracias por seguir con nosotros en Fútbol Sin Cassette. Aquí estamos con el profesor Luis Ubeldía, Conexión Argentina-Ecuador. Profesor, antes del contacto con Liga de Quito, ¿lo buscó nuevamente Barcelona o algún otro equipo del país? ¿O fue ya directamente esa posibilidad de Liga de Quito? No, porque fue Racing y después de Racing inmediatamente Liga de Quito, también muy, muy pegado. Y bueno, la verdad tuvimos un contacto telefónico con Esteban Paz, viajé a Quito, también me contacté con Bausa porque justo hacíamos el cambio, Patón ya había anunciado que se iba, me presentaron a Rodrigo, Paz y bueno, y automáticamente arreglamos. Por ahí a mí se me identificaba con Barcelona porque era el único paso que había tenido en el país, pero de entrada me pasó algo brillante cuando los resultados no se dieron. Tanto Esteban como Rodrigo Paz un día bajan a la práctica y le dicen a los jugadores de que ellos venían a los entrenamientos 2 veces a la semana y que el problema no estaba siendo el cuerpo técnico, sino el nivel de los jugadores. Que los que tenían que mejorar eran los jugadores y no tanto el cuerpo técnico. Entonces, cuando ocurre eso de parte de una institución que la dirigencia termina apoyando, después los jugadores se alinean enseguida. Así que tengo un recuerdo muy bueno de los Paz y del paso por Liga, ¿no? Cuando pudo armar su equipo, profesor, llevó a Narciso Mina, Michael Jackson Quiñones, algunos jugadores que conocía y otros que había visto de su paso en el fútbol ecuatoriano. ¿Fue verdad que se quiso llevar también a Matías Oyola, Quito Díaz, los quiso convencer para ir al equipo Albo? Sí, claro. Sí, siempre quise llevarme a algunos jugadores que ya conocía, que había dirigido. Teníamos en aquel momento un líder, 2 o 3 líderes muy buenos, como Araujo, Neiser Reasco, que también un profesional, la verdad, tanto Araujo, Neiser, Ram Berbera, después, bueno, estaba Hidalgo, jugadores que siempre han hecho crecer al equipo, el Mono Viteri del banco, Domínguez, así que tratamos de ir reforzando los puestos donde por ahí estaban más flacos, donde no le encontrábamos la vuelta, y bueno, con el tiempo fui llamando a varios jugadores. Claro que los llamé, pero estaban muy identificados con Barcelona y era difícil poder traerlos. ¿Notó mucha diferencia, Luis, entre Quito y Guayaquil, las dos capitales, digamos, una económica y la otra de la nación como tal, o fue algo muy parecido en las dinámicas diarias de cada uno? Sí, tal cual, mucha diferencia. De hecho, acepté la propuesta para poder experimentar también lo que era jugar en la altura. Hay muchos mitos, ¿no? En todo se van generando historias y bueno, desde cómo son las dirigencias, de cómo es en la ciudad, de la altura, el llano, el calor y no sé qué. Entonces a mí particularmente me gusta vivenciarlo, me parece que la preparación empírica es fundamental de un entrenador y obviamente la académica termina dando los cimientos, ¿no? Pero la empírica para mí es clave, por eso acepté en aquel momento Liga de Quito y sí, noté una diferencia importantísima. Y es una ventaja la altura, profesor, ¿no? Es una ventaja. Sí. Lo que pasa que también cuando vos bajás sentís, es decir, cuando nosotros nos tocaba ir a jugar a Guayaquil es muy difícil. Es otra temperatura. ¿Saben lo que hice? Yo no jugaba mucho al fútbol, después de mi retiro no jugué mucho al fútbol, es decir, no practicaba semanalmente o mensualmente jugar al fútbol con compañeros. Pero en la altura, para entender un poco más cuánto se podía correr y cuánto no, empecé a jugar al fútbol con el cuerpo técnico, una vez a la semana. Y el director deportivo Jacome,
también un gran recuerdo con Santiago Claro, Jackson, gran profesional. Así que hacíamos una especie de 9 contra 9 y miren la tontez que le cuento, ¿no? Pero que nos ayudó mucho porque entendí, viste, uno a veces, mira, me acuerdo de una anécdota con Bolaño, con Chucho, le digo a Chucho, yo lo miraba desde arriba y digo, este no está corriendo, ¿no? Algo le pasa a este jugador. Entonces bajo, voy hasta la mitad de la cancha en un entrenamiento y le doy un abrazo, ¿no? Y viste, y ese abrazo, atrás de ese abrazo le iba a decir algo fuerte, pero cuando le doy el abrazo, sentí que el corazón le explotaba. Entonces, un poco de eso tiene la altura, es decir, vos de arriba ves y decís, estos no están corriendo. Y los que están ahí abajo, sí que están corriendo, sí que la están sufriendo, las pulsaciones están a 1000. Pero bueno, para entender qué es lo que pasa en la altura, tenés que jugar ahí y vivir ahí, ¿no? Y de ese año, ¿cuáles son los mejores recuerdos? Porque Liga, después de algunas temporadas de prácticamente ser testimonial, de repente llega a la final, gana primera etapa, una locura la celebración en Quito, y estuvieron ahí nada más de llevarse a la segunda parte. Sí, hicimos una temporada brillante. Lamentablemente no la pudimos coronar. Se nos escapa la segunda etapa 2 fechas antes. Me acuerdo que nos quedamos con uno menos y un penal que hace Estupiñán. Que muchas veces me decían, ¿no? ¿Por qué poner jóvenes en situaciones complicadas? Porque ya me ha pasado varias veces y yo digo, bueno, es parte de, ¿no? Es decir, no siempre hay ganancia cuando uno pone jugadores jóvenes. Recuerdo ese partido con Católica, ante última fecha, si ganábamos ya la segunda etapa era nuestra. Y bueno, no se pudo dar, después fuimos a una final y ahí sí creo que Emelec ganó bien y puso en cancha por qué tenía 6, 7 jugadores en la selección. Nosotros dimos el máximo. Pero debo decir que durante la temporada regular nosotros sacamos más puntos que Emelec. Y mire que conversamos la otra vez con el presidente del Club Sport Emelec, Nasib Nemi, nos contaba lo de Omar de Felipe, que esa experiencia de haber perdido los partidos contra Liga en ese momento, en Manta y otro de local, le hizo servir para cambiar la estrategia. ¿Le sorprendió la estrategia del Tanque Herrera de 9 en Puerto Viejo? No, sabíamos un poco a lo que se jugaba. Llegamos con el Choclo no pudo jugar los 2 partidos, uno no lo jugó, el otro jugó lesionado y para nosotros era clave el Choclo Quintero. Depende mucho, por eso me parece que la clave estaba en ganar las 2 etapas. Después en la final iba a ser muy difícil. Nosotros teníamos una mentalidad, una forma de jugar que no la íbamos a cambiar. Y cuando vos entras en esa, termina ganando el mejor equipo. Es decir, Emelec tenían jugadores en ese momento de un nivel muy bueno y que ya venían jugando hacía tiempo, ¿no? Entonces, creo que el campeonato lo perdimos en la segunda etapa, no en la final. Interpreto, Luis, tal vez, que de alguna manera psicológicamente al no haber ganado la segunda etapa es como que había esta mochila de saber que en un mano a mano a lo mejor no eran superiores y que se les había escapado ya su chance, su oportunidad. Exacto. A ver, yo digo que por ahí ellos tenían mejor equipo, es muy relativo, ¿no? Lo que quiero decir es que estaban en un presente muy bueno, porque ya te digo, la mitad de la selección estaba compuesta por jugadores de Emelec y estaban en su pico de rendimiento. Así que sí, yo sin duda que se nos escapó en la segunda etapa. Y Rodrigo Paz siempre me lo decía. Y justamente iba a llegar a algo de Rodrigo, porque desde afuera hay un Barcelona, por lo menos la percepción personal, lo digo así, un Barcelona distinto a la Liga 2015. Y yo quería preguntar si tal vez Luis Ubeldía ese año fue un poco más pragmático y terminó decidiendo algo distinto a lo que normalmente venía ejecutando. Tal vez menos protagonista, un poco más especulador, no sé, es la percepción que daba. Y creo que Rodrigo lo dijo en algún momento, incluso después de ganar la primera etapa. Sí, porque tuvimos muy pocos goles en contra, estuvimos 21 fechas invictos. Perdimos, si no me equivoco, la última fecha, el invicto, con Emelec sobre la hora de la primera ronda, ¿no? Sí. Y sí, claro, se dio así. Nosotros trajimos a Romero, sí. Armamos un equipo con jugadores que por ahí habían estado en el ascenso, que no habían estado... pero
muy funcional a lo que buscábamos en ese momento y salió todo muy bien. Claro, faltaba brillo, pero entendíamos de que teníamos que ser un equipo corto, preciso a la hora de atacar. Nos hicieron muchos penales por los jugadores explosivos que teníamos de mitad de cancha hacia adelante. Y Ceballos terminó armando un tridente ahí en el medio, muy importante, digamos, con muchos pases claros. Terminó siendo muy, muy importante para ese juego pragmático, como dicen ustedes. Profesor, no quiero dejar pasar este tema de los árbitros, ¿no? De las expulsiones y preguntarle por Jorge Zambrano que hasta en la federación se invitaron a pelear y tanta cosa. ¿Qué recuerda de eso de ahí? Eso no es tan así. A ver, cuéntenos su versión, porque él contó una, ¿no? No, nunca me invitó a pelear. Tampoco iba a entrar en ese juego. Imagínense que no era beneficioso para ninguno de los dos. Cuando él cobra el penal contra Independiente, yo ya me gusta analizar mucho los árbitros, así como los árbitros nos analizan a nosotros tenemos el deber de analizar los árbitros. Entonces sé el perfil de los árbitros, sé si hay estadísticas favorables a determinados equipos o no. Después algunos pueden decir casualidad, otros pueden inventar alguna historia, bueno, ya queda en cada uno. Pero imagínense cuando yo veo que cobra un penal que ahí en vivo y en directo veo que es inexistente, que después en la repetición puedo ratificar eso, pero yo no la vi en ese momento, yo me la jugaba que era un penal inventado. Dije, tengo que despertar a la gente que está a espalda mía, a la hinchada, porque el público ecuatoriano es muy obediente con el árbitro. Y digo, tengo que despertar, y para despertarlo tengo que hacerle saber al árbitro que cobró algo inexistente y grave. Y bueno, y entré. Lo que pasa que justo mi dedo índice le golpea el pecho y a partir de ahí se armó toda una historia. Él dijo que lo golpeé y no sé qué. Y bueno, de 6 meses que me iban a dar, me lo bajaron a 3. Rodrigo Paz llama a mi señora, Esteban Paz llama a mi señora, la sientan, le dicen, por favor, usted nos tiene que ayudar a calmarlo a este sujeto porque así no vamos a ningún lado. Así que haciendo un poquito de terapia con todo el mundo Liga, trataron de corregirme. Por eso también le estoy súper agradecido a Liga. La verdad que se han portado muy bien. Por eso quiero tanto a ese país. Porque me han protegido, me han enseñado, han tratado de educarme. Hay cosas que no la van a cambiar porque soy así. Y también me han pasado estas cosas, ¿no? Que no han sido buenas y que han tratado de ayudarme. Profesor, una 2 en 1, porque dice que ama el país. Y Narciso Mina contó que usted le confesó que hubiera querido o quiere dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Es así? Bueno, eso, a ver, a mí me pasa lo mismo, recíproco, lo que pueden llegar a hablar los jugadores de mí, a mí me pasa lo mismo con ellos. Yo estoy orgulloso de que los jugadores hablen bien a pesar de no haber salido campeón, porque por lo general los jugadores hablan bien del técnico que sale campeón, ¿no? Entonces, que hablen bien de mí o de mi cuerpo técnico, para mí es un doble orgullo, porque rompemos ese mito de que solo vale ganar y el que gana es el mejor, ¿no? Y claro que me gustaría dirigir la selección, siempre, porque es algo nacional y es un aspecto que uno le tiene y uno quiere ver al pueblo contento, y para ver al pueblo contento sabemos bien que el fútbol lo representa todo. Entonces, claro que sí, y encima porque tiene dos maneras de vivir diferentes, ¿no? El ecuatoriano, ¿no? Está lo del llano, está lo de la sierra, entonces saber entender eso, saber conjugar eso, también es una tarea linda, ¿no? Bajo esa misma línea, Luis, usted es un entrenador de clubes y por lo menos en la última etapa se discutió mucho sobre si los entrenadores de clubes en selección podrían tener éxito. ¿Cómo se hace para materializarlo que en el trabajo diario no se puede hacer y en cambio aprovechar y exprimir el poco tiempo que hay con las selecciones? Bueno, yo creo que hay que adaptarse. La verdad que no tengo una respuesta. Hay algunos que ya han puesto
el manifiesto. Por ejemplo, recuerdo Simeone que decía que no estaba en una edad como para dirigir selección. Yo no lo tengo claro eso, no lo tengo. Para mí hay distintos métodos. Lo que sí está claro que vos no podés usar el mismo método que usás en un club en una selección, ¿no? Hay que cambiar, porque es otro el tiempo, por un montón de factores, termina siendo diferente. Así que no tengo dudas que hay que cambiar. Tampoco tengo claro si realmente estoy en una edad para hacer una cosa u otra. Por cómo soy yo y conociéndome un poco, me da la sensación que me adaptaría a cualquiera de los dos sistemas, ¿no? Al de un club y al de una selección. Sí, sí. Ahora, yo acá busco el titular, ¿no? Mañana la portada de periódico, porque tal vez usted no lo sabe, pero la realidad es que es bastante convulsa aquí en Ecuador sobre el entrenador que aparentemente ya no es. Y digo, levanta el teléfono de la federación, le dice: Luis, ¿le gustaría venir? ¿Hay chance de presentarle el proyecto? Sí, me gustaría, o no, hoy estoy con Lanús, dejémoslo para otra ocasión. Bueno, estoy con Lanús, eso ustedes saben bien que es difícil que se pueda dar una posibilidad así, por una cuestión de que tengo un vínculo con un club y Lanús es un club muy, muy especial en mi vida, ¿no? Así como Ecuador ha sido un refugio importantísimo en mi vida, Lanús, piensen ustedes que me ha criado de los 15 años hasta me hizo debutar como entrenador y bueno, y lo que ustedes ya saben, ¿no? Pero se me hace difícil hoy pensar. Vos me preguntás, Luis, ¿la selección puede ser uno de tus objetivos o te gustaría dirigir la selección? Y claro que sí, por todo lo que te acabo de mencionar. Después, sobre los momentos, trato de vivir el día a día y si se presentan en algún momento lo analizaré, y no más que eso. No puedo ampliar mucho más la respuesta, ¿no? Profesora, en la misma línea y después mis dos últimas preguntas y de verdad muchas gracias por todo este tiempo. Puertas abiertas a futuro para Barcelona, Liga, Emelec, cualquier equipo de Ecuador a futuro. ¿Qué pasa? ¿Puertas abiertas? No, digo, ¿en qué sentido? sí, en el sentido, a lo mejor está sin equipo de aquí en 2 años, queda libre, salió campeón de Lanús, siempre deseando lo mejor, ya, y queda libre. Y le toca la puerta, lo llama Barcelona, Liga de Quito, Emelec. Estos 3 clubes tienen las puertas abiertas suyas a futuro. Ecuador tiene las puertas abiertas. Sí, perfecto. Sí. Es un país que quiero mucho sin dudas. Siempre van a estar las puertas abiertas, al menos para escuchar y sentarnos a tomar un café, porque quiero Ecuador. Listo, profe. Ahora sí, mis dos últimas preguntas. Se habló mucho de la salida de Liga de Quito, que la palabra, que no cumplió la palabra, se fue a México y todo eso. ¿Qué tiene para decirnos sobre esa situación? 3 meses antes de que termine el campeonato, nos juntamos con los PAS. Presidente Arroyo ya sabía, por ahí el presidente Arroyo manejaba más la escuela y todo lo que es el club, los PAS, el fútbol. Jacome, Isaac, que hoy está también, y bueno, y Maxi Tibere, y quien le habla, exacto. Y definimos la continuidad, 3 meses antes, definimos la continuidad, 1 año más de contrato. Rodrigo estaba convencido que teníamos que seguir más tiempo, Esteban también, bueno, toda la comisión. Cuando se está acercando a fin de año, yo ya sentía que era la parte final. Ustedes saben bien que 1 mes, 2 meses en el fútbol, hasta 3 meses, termina siendo una eternidad. Por los partidos que se van jugando, por los momentos que van... por las cosas que van pasando en ese momento, ¿no? Entonces, cuando estoy llegando a fin de año, vi que era difícil que pudiera sostener 1 año más. Lo que no quería que pasara era renovar 1 año y a los 3, 4 meses decirle que me iba, porque el problema iba a ser doble, iba a dejar un proyecto a medio hacer. En cambio, en ese momento sentía que tenía que ser justo con la dirigencia que se había portado bien conmigo y con la hinchada. Claro, quedó como que yo me iba, digamos, cambié liga por irme a México, y no fue así, fue terminar un proceso, romper una etapa que ya sentía que estaba llegando al final, y bueno, y después sí tomar otro camino. Básicamente fue eso. Después, es cierto que 3 meses antes le había dicho que íbamos a seguir, pero después sentí que no iba a ser nocivo para
para el proyecto Liga. Por eso di un paso al costado y me fui en busca de otro proyecto. Perfecto. Mi última, y obviamente dejándolo con el mensaje final y con alguna que tenga José Carlos. Con este tema del carácter, ¿no? Y con anécdotas que van saliendo durante la pandemia, Saritama contó que casi se van a las manos o se fueron a las manos. Aparte de esa acción, ¿tuvo algún encontronazo con otros jugadores, sea en Barcelona o en el mismo Liga? No, en realidad son cuestiones de convivencia. Yo digo que por ahí me he confundido o me he equivocado en algunas cosas, en algunas formas, pero es normal. Son tantas decisiones, he gestionado, no sé, 300 jugadores de distintos países, cada uno con sus intereses, entonces no es fácil, ¿no? Y si me he equivocado en alguna forma, siempre pido perdón, pero también soy así y quiero que me acepten con lo bueno y lo malo, ¿no? No puedo estar vendiendo algo que no soy. Así que seguro he tenido discusiones o llamado de atención o encerrarme en alguna habitación y tener que hablar en distintos términos, pero siempre tratando de ir por el lado de la verdad y en beneficio de la institución y del grupo, ¿no? Las dos últimas de mi parte, Luis, un poquito parecido en esa línea que me quedó del rato cuando hablamos de arbitraje. Esa noche que llegó a la casa y dijo, la verdad es que hoy me equivoqué, se me pasó la mano en este reclamo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál recuerda? No, lo que sí se hizo una historia bárbara y lo que me puso mal es que vi afectada la dirigencia de Liga. Pero yo sentí que estaba defendiendo los colores de Liga, que estaba defendiendo a mis jugadores. Y esa era la parte donde Rodrigo no podía entender. Y Rodrigo se agarraba la cabeza y decía, no, ¿cómo vas a pensar que vos estás defendiendo a Liga? Sí, Rodrigo, porque a Liga hay que defenderlo, pero así no se defiende. Y bueno, para mí sí se defiende así. ¿Me entienden? O sea, pasa por una cuestión de cómo sentís el fútbol. Y claro, si yo me veo por YouTube, parezco un loco. Claro, parezco un loco. Pero bueno, siento, cuando yo me pongo una camiseta, trato de defenderla a muerte. A muerte. Y más cuando hay una injusticia, ¿no? Estamos hablando de una injusticia. Trato de evitar que sea tan exagerada esa defensa, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no lo puedo asegurar. Salió. Y la última, Luis, aprovechando la posibilidad de dirigir en ambas regiones, a nivel gastronómico, de Guayaquil, ¿qué es lo que más le gustó para comer? Y de Quito también, porque somos muy distintos en esa faceta. No soy bueno, te digo, soy clásico, he probado de todo, pero no puedo decir que la gastronomía sea lo mejor de Ecuador. Creo que lo mejor de Ecuador es su gente. Es complicado con el arroz, con la hierbita, con la merluza, con las fritadas. No, ustedes, claro, no, me nombrás el cilantro y es una pesadilla. El cilantro es como Zambrano. ¿Viste cuando me iba a tocar Zambrano, que no tengo nada con él, pero yo prefería a Ponce, otro estilo de arbitraje, ¿no? Sí. Entonces cuando me tocaba Zambrano, hacé de cuenta que me metía yerbita, digamos, cilantro en la comida. Muy buena esa, profe, de verdad. Muchísimas gracias, los mejores deseos. Está con un compatriota nuestro, un exjugador de Barcelona, que también estuvo acá como entrenador en formativas, Carlos Grueso. Saludos también para él, y lo dejo en esta parte final con el mensaje para sus jugadores, para la afición ecuatoriana, para los jugadores sí en especial, porque la verdad que son muchos, es una lista extensa que habla maravillas de usted. No tengo palabras para los jugadores, la verdad que los abrazaría a todos, uno por uno, y soy un agradecido del jugador de fútbol y obviamente soy de aquel que he gestionado, ¿no? He vivido 3 años maravillosos de mi vida en ese país y en gran parte ha sido por los jugadores. He conocido todo tipo de perfil, de personalidad y la he pasado muy, pero muy bien
así que es recíproco, así como ellos tienen su historia conmigo, yo tengo las historias de ellos y las tengo todas anotadas. Y bueno, no, la verdad los quiero muchísimo, muchísimo. Me traje un representante de allí que es Carlos Grueso, lo tengo, disculpen la palabra, pero lo tengo secuestrado acá. Y bueno, creo que ese es el ejemplo más claro del amor que tengo por ese país. Y estoy orgulloso, repito, de tener un representante de ustedes en el cuerpo técnico. Profesor, ya en la despedida, porque no quiero dejarlo pasar, porque entré medio en falso, porque le iba a decir algo, pero acá mis amigos me iban a matar si le decía la típica, ¿cómo le va a decir? ¿Usted era consciente de lo del príncipe, que los hinchas de Barcelona, las mujeres, los hombres decían el príncipe Subeldía? No. De hecho, fui cambiando el look, mire lo que soy ahora. Está bien, profesor. No. Por eso yo iba a decir el príncipe, después me mataban todos acá, los amigos, usted sabe cómo son. Pero bueno, gracias, profe. De verdad, muchísimas gracias. Bueno. Estuvo ahí en Fútbol Sin Cassette Luis Subeldía, hoy actual entrenador de Lanús y en su momento de Barcelona Sporting Club y de Liga de Quito. Gracias, bueno, Luis. Les mando un abrazo para ustedes, muchachos. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Let's go!